Cordial saludo, apreciado tutor. Mi nombre es Santiago Pérez. Actualmente soy estudiante de la UNAD en Ingeniería de Sistemas, curso sexto semestre, SBTI de Bogotá, en el SEAT José Acevedo y Gómez. Actualmente trabajo como asesor comercial en la industria de las herramientas manuales. Vamos a hablar sobre las bases de datos, su evolución y qué son. En primera instancia, podemos definir a las bases de datos como un conjunto de información que está relacionada y que se encuentra agrupada. Si lo vemos desde un punto de vista informático, podemos decir que es un sistema formado por conjuntos de datos que están almacenados en discos duros. Si hablamos de los orígenes de las bases de datos, podemos hablar de bibliotecas antiguas que llevaban registro de diferentes temas como son la cosecha, el clima y sus derivados. La desventaja de este es que al buscar registros en específico era de una manera muy lenta, ya que no existían herramientas informáticas y todo se hacía de forma manual. Cuando hablamos de evolución de bases de datos, podemos decir que esta se da debido a la necesidad de poder almacenar grandes cantidades de información, gracias a la creación de empresas que tenían dicha necesidad. Un gran paso para la evolución de las bases de datos se da en el 84, de la mano de Herman Hollister, al inventar la tarjeta perforadora, la cual tenía unos agujeros en posiciones exactas que podían almacenar información según un código binario. Con ese mismo método se pudo tabular el censo del 90 de los Estados Unidos, de las elecciones. En los 50, en la década de los 50 aparece la cinta magnética que tenía la función de automatizar y almacenar información, a su vez podía tener un respaldo de la misma. Pero el gran problema de esta era que tenía que ser de manera secuencial. De la mano de estas herramientas también vienen innovaciones como la creación de programas que manipulen dicha información. Estamos hablando de generadores de reporte. También para finales de los 50 aparece COBOL, que es el primer lenguaje de programación para las bases de datos. Para la década del 60 es relevante la alianza entre IBM y AA, American Airlines, para crear un programa que pudiera monitorear todo tipo de operaciones de vuelo, como son control de vuelo, de pasajeros, del equipaje, entre muchas otras funciones. Este programa todavía se sigue utilizando y este fue denominado Sabre. Para la década del 63 podemos denotar muy importante una reunión de especialistas en California donde se escuchó por primera vez el término de base de datos, definiéndolo como un sistema conformado por un conjunto de datos organizados en discos que permite el acceso a la información de manera directa, este de la mano de un conjunto de programas que permiten la manipulación de dicha información. Para la década del 70, Code, a través de la publicación de un artículo de su autoría, crea una serie de reglas para los sistemas de datos relacionados, dando paso con dichas reglas a la segunda generación de sistemas de gestores bases de datos. En el 75 se crea el aplicativo SQL que servía para administrar y recuperar bases de datos en mal estado. Podemos denotar en el 67 a Joseph Elliston, que tomando como relevancia o como base el trabajo de Code sobre los sistemas de datos relacionales, crea lo que hoy en día conocemos como Oracle Corporation, una empresa totalmente experta en bases de datos y en gestión de sistemas de bases de datos. A principios de los 80 comenzó el auge de la comercialización de los sistemas de bases de datos para empresas y derivados. Del 81 en adelante, SQL comenzó a ser el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con un sistema de tablas compuestas por filas y columnas eran mucho más eficientes que otros modelos presentados para la época. En el 85, Edward Frank Codd crea las 13 reglas de Codd, las cuales se debían aplicar a un sistema de base de datos para considerarlo relacional. En el 90 y de los 90 en adelante saltamos a las bases de datos orientados a objetos, que ha tenido un éxito sin igual debido a que almacenan datos complejos a diferencia de las relacionales. A finales de los 90 y de acuerdo con las bases de datos que van orientadas a objetos, vemos aplicaciones como Access y Excel. Y también a finales de los 90 tenemos el www, es decir, que teníamos bases de datos ya conectadas a la red, a la web.
En la actualidad, las bases de datos van dirigidas a las distribuidas. Su principal característica es que almacenan la información en diferentes sitios lógicos como geográficos y requieren de red para poder acceder a la información desde diferentes lugares, no importa, es de modo remoto. Estas están lógicamente relacionadas. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias.